This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/SBO. Terms and conditions apply. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en esta mañana y vamos a ir a Génesis 1:26 y allí mismo Génesis 11:5 al 7. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, a nuestra inteligencia, es lo que se traduce otra parte en el hebreo, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 11, capítulo 11 dice, Génesis 11: y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los Benei Adán, los hijos de los hombres. Y Yahweh dijo: he aquí el pueblo es uno, y la lengua que ellos tienen es una. Y esto es lo que ellos han comenzado a hacer, y ahora nada les será imposible para ellos de lo que se propongan hacer. Vamos, descendamos y confundamos sus lenguas, para que no escuche un hombre, el hablar del otro. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, que ya se ha venido trabajando desde muchos años atrás y han venido interfiriendo en esta generación casi en gran porcentaje. La inmensa mayoría de ustedes ya no, en la inmensa mayoría ya no actúan por su propia cuenta, sino por su propio teléfono celular o su computadora. La computadora y su teléfono celular está haciendo muchas cosas que usted hace 30 años atrás usted lo hacía. Ella le corrige el idioma ahora, las palabras. Ha sustituido bastantes, han venido trabajando desde hace mucho tiempo y están en las fases finales en este momento. Ahora todo es electrónico
y todo está en estas imágenes. La telaraña de la internet ha descendido y cubierto casi todos los aspectos de la civilización. El teléfono inteligente, el reloj inteligente, en el hogar y en el hogar una bocina inteligente llamado Alexa y un televisor plasma inteligente están creando un mundo inteligente. Al contemplar la tecnología moderna, podemos ver el mensaje contundente de Daniel, capítulo 12, versículo 4, y la ciencia se multiplicará. Y por supuesto, los capítulos que vamos a analizar hoy, donde abiertamente, en el capítulo 11 y 13, ya miramos la famosa arma secreta de Satán, es decir, la inteligencia artificial, y con ello darle vida a la imagen de la bestia. De acuerdo a la historia que tenemos, nada nuevo está pasando, dijo una vez Salomón. En la primera civilización de los seres humanos, desde su creación, multiplicación, hasta llegar a un punto en que los seres humanos todavía estaban puros, una generación que todavía estaba pura, todavía no estaba tan contaminada en cuanto al sistema que vamos a hablar con ayuda de algunos científicos. Estaban todavía su sistema neurolingüístico completamente puro. El sistema neurológico estaba funcionando prácticamente puro todavía en ese momento. Y el ser humano, la civilización de aquel entonces, ya intervenida, o ya había sido intervenida por seres a quien anoche hablábamos, nuestra ciencia le llama seres alienígenas, o seres inteligentes, o extraterrestres. No olvidemos que esa civilización, la civilización preadámica, había sido intervenido por seres angelicales que habían de alguna manera involucrado su ADN en la raza humana ya. Aunque vino el diluvio, ese ADN no se eliminó. Hoy en día la ciencia, haciendo estudios profundos en investigación, hay serios temas que todavía la iglesia no es que los tienen tabú, es que nuestros mismos teólogos todavía no alcanzan a entender eso. Y a veces nuestros mismos teólogos crearon una serie de divisiones ideológicas en cuanto a la teología y dividieron la teología en dos ideologías en cuanto a la civilización del ser humano. Una de ellas la dividieron en una línea que la trabajó en profundidad en su momento. Su nombre fue San Agustín de Hipona, conocido como el gran filósofo de aquella época y como el padre de la filosofía hoy en día de la Iglesia Católica Romana. Este personaje, San Agustín de Hipona, posiblemente investigó, llegó al tema, y tal vez en su momento no podía entender ese asunto del GNL, pero no anduvo tan lejos. En su momento él dijo que habían personas que habían nacido para no ser salvas. Entonces en aquel momento no lo entendieron porque era un filósofo y posiblemente porque él mismo no había llegado a comprender misterios profundos que hoy conocemos. Después eso creó dos ideologías. Hoy en día nuestros científicos de
de nuestro mundo concentrado, la mayoría de ellos en este momento, cerebros extraordinarios, concentrados en los Estados Unidos por organizaciones debidamente financiadas y pagadas por Estados Unidos, y por eso Estados Unidos es la primera potencia del mundo, como es la NASA, concentrados en 3 fuentes informativas como es History Channel, National Geographic y Discovery. En ellos está concentrado lo mejor de lo mejor de lo mejor del cerebro científico humano en el planeta Tierra. Y de momento ellos empiezan a analizar en profundidad una serie de cosas y hacer sus experimentos, por eso tienen mucho financiamiento. Y descubren algo que todavía la teología no está en condiciones de todavía de manejar. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Y que a veces es difícil cuando su servidor recibe, como llamaba ahorita esta mañana el doctor Jimmy, y me decía, hay 60 científicos que están detrás de lo que vas a decir el día de hoy. Y entonces, tanta información que lamentablemente no se puede dar porque no, creo que no, nuestra teología todavía no está en la capacidad. Y sin lugar a duda, una de ellas es esta historia. Llega la ciencia, todavía fresca, el sistema neurológico, bastante puro. Los que son médicos esta mañana saben de lo que estoy hablando, bastante puro todavía en esa generación. Ese sistema que trabaja en 3 funciones, con la información en la mañana, que vamos a ver más adelante. Que todo siempre, aún en el mundo espiritual del ser humano, neurológico, siempre hay un tripartista. Es interesante, todo es tri. Por eso a veces cuando escuchamos hablar a los unitarios en nuestras iglesias evangélicas o a los testigos de Jehová, nos damos cuenta que esta gente anda perdida 200,000 años atrás, tanto completamente perdidos en todo. Entonces, en ese momento, esta civilización que ya había sido intervenida por esos seres que hablábamos anoche y que inclusivamente había sido inyectada ya con ADN. Llega un momento esta civilización y llegan a este punto que se conoce en profundidad, la Torre de Babel. Yo recuerdo hace como unos 15 años que hice, anoche le decía a una hermana, quedaba uno que lo hice y queda para la historia porque lo hice ya hace 15 años. La clonación contra Dios. Y de la generación de aquel momento que se quiso imitar. Cuando eso sucedió, Dios decide intervenir. ¿Qué es exactamente lo que estaba programando esa civilización? ¿Hasta qué punto habían llegado en esos momentos ellos? Lo único que tenemos en escrito así es que dice que ellos tomaron la decisión, esa civilización, tomaron la decisión de tomar el control. Ese fue el control total y absoluto de todas las civilizaciones humanas que estaban allí en ese entonces. La decisión de esta civilización, o los que estaban al mando, los magnates, los descendientes de los Telejim, de los gigantes, de los cerebros, más que todo en ese aspecto, tomaron una decisión de controlar
desde las alturas, total y absolutamente, los pensamientos y decisiones y acciones de los seres humanos. Ese fue el principio de esa idea de la Torre de Babel. A partir de ese momento, según ellos, controlarían a todas las civilizaciones. Las civilizaciones ya no tendrían el derecho de pensar o de actuar por sí mismos, sino que sencillamente desde las alturas ellos manejarían total y absolutamente a sus propias conveniencias las decisiones de esas civilizaciones. Hay cosas, interrogantes profundas que hoy en día los científicos se preguntan cuando encuentran esas civilizaciones antiguas, encuentran imágenes y se preguntan si lo que tenemos ahorita nosotros es nuevo o ya se había intentado civilizaciones atrás hacer por estos hallazgos de la antropología y la paleontología. Cuando ellos tomaron la decisión, llegó el momento de ese control. Y dice que comenzaron el proyecto, construir una torre que llegase hasta las alturas. Y desde allá, el control. En el 2010 hice este estudio llamado Nuevo Orden Mundial, y en aquel entonces le llamé, dije en aquel momento que la Torre de Babel ya había sido reconstruido otra vez, como una de las señales del fin del mundo. Solo que esta vez la torre no sería de barro, de ladrillo y barro, sino que esta vez la torre sería una torre electrónica e imaginaria, con poderosos ojos electrónicos en el espacio y poderosos oídos electrónicos en el espacio, desde donde nos gobernarían y nos manejarían. 5 años atrás de eso había hecho otro estudio que era el previo de eso, en el cual decía en aquel momento que la televisión normal que conocíamos los adultos que están aquí, aquellos cajonones que tenían en sus casas, ¿recuerdan? Yo dije que esa televisión normal iba a desaparecer y que una nueva televisión iba a invadir sus hogares. En aquel momento, cuando todavía ni se conocía, yo dije, esa televisión que va a invadir sus hogares no es un regalo de la tecnología, serán ojos y oídos en sus casas. Eso provocó que un pastor de aquí, de Atlanta, que tenemos muchas iglesias aquí en Atlanta, grandes, pero que lamentable, triste y catastróficamente, sus líderes son manipuladores sin ningún conocimiento teológico, en lo más mínimo, ni teológico ni académico, pero que son expertos manipuladores. Tienen una labia impresionante y que solo Dios sabe si es parte de ese ADN que es profundo, que investigaron nuestros científicos, que algunos de ellos compartieron, y que cuando se hace el examen de sangre y se buscan los diferentes tipos de sangre, que estoy hablando del doctor que está aquí, y se descubren que hay ciertas, que es muy interesante analizarlos. Y uno de esos pastores de aquí de Atlanta, de este movimiento ultraliberal, hizo un show aquí en Atlanta, burlándose de su servidor públicamente, y trajeron jóvenes, hicieron toda la pantomima haciendo burla de su servidor. Eso fue en el 2006, burlándose porque yo estaba hablando, diciendo, miren lo que dijo y dijeron palabra fea, diciendo que nuestra televisión va a desaparecer y que viene otra tele inteligente, que viene esto y que viene el otro. Y comenzaron a hacer el show aquí en Atlanta. Pero en el 2007 va a ser History Channel quien va a salir en mi rescate. Y viene History Channel y dice,
ahora tu nueva televisión que está entrando en tus hogares, dijo, tu esposa tiene que estar segura cuando se está bañando que no la están viendo. Decía History Channel, porque la nueva televisión plasma, dijo, tiene ojos y oídos que pueden ser activados en tu casa. Cuando saco el 2010 el otro tema, inmediatamente 2012 viene Discovery y dice, la Torre de Babel ya fue reconstruido otra vez, solo que esta vez, dijo, no es de barro ni de ladrillo. Era exactamente lo que había grabado del 2010. Dice, son poderosos ojos electrónicos y poderosos oídos electrónicos, donde nos pueden ver y nos pueden escuchar. ¿Hacia dónde vamos? Dice el científico Discovery. ¿Hacia dónde vamos? Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿volverá a intervenir? Ellos en su vocablo no le llaman Dios, sino que dicen la suprema inteligencia, dicen ellos, que intervino en aquel entonces, ¿volverá a intervenir? ¿Será esto el fin, como sucedió en aquel momento con habitantes de la torre o la civilización de la Torre de Babel? Vale la pena que lo analicemos. De momento, la palabra IA, que es la siglas que se están utilizando popularmente en este momento, toma relevancia en este 2023 en su totalidad. Cuando este personaje, que interesante, una vez más interviene el máximo líder de la Iglesia Católica. Es por eso que la ciencia llama a este papa como el papa de la tecnología, porque fue el papa que hizo noticia en el 2014, un año después de ser nombrado papa, en que aceptaba voluntariamente el microchip de identificación electrónica. Entonces, el primer papa ya que desde 2014 aceptó, dijo él, para impulsar y dar fuerza a la tecnología, yo me ofrezco. Y solo me acordaba en mi libro cuando escribo que el falso profeta va a ser uno de los promotores del proceso de la marca de la bestia, y que posiblemente dije en mi libro, que lo comencé desde la primera lo estaba diciendo y se mantuvo igual, y posiblemente el falso profeta va a ser el primero en que vaya a recibir esa tecnología que a la larga es la marca de la bestia. El Papa Francisco entra en la historia de los noticieros en 2014, cuando él se ofrece para el sistema, según él, para apoyar el sistema de la tecnología, en utilizar él primeramente recibir el microchip, junto con todo su equipo de cardenales. No olvidemos que en aquel entonces salió la noticia en todo, en inglés, en español, en francés y todo, diciendo que este era el papa electrónico, porque todos sus cardenales habían recibido, para evitar que un cardenal falso se les metiera, todos habían recibido un microchip de identificación. Interesante. Pero va a ser, ¿cuántos años son? 8 años, ¿no? 2023, ¿cuántos serían? 9 años. 9 años después, el Papa Francisco vuelve de nuevo a estar en el foco de la atención de la supertecnología. Esta vez el Papa Francisco convoca a los más grandes magnates, aquí están, en el Vaticano, a los magnates número 1 de todo el sistema de tecnología y redes sociales. Allí estaban los grandototes de Google, de Microsoft y de todos los otros, están allí presentes en ese momento, recibidos por el Papa Francisco, quien en ese momento él
da su total y absoluto respaldo a la nueva puerta que se está abriendo. Y como dijo uno allí, también posiblemente la última puerta. Dijo el Papa Francisco que le daba bienvenida al sistema de la inteligencia artificial, pero a la vez hace una advertencia a aquellos magnates y le dice: tienen que trabajar con mucha precaución, y que a la larga, le dijo el Papa Francisco, esto no se vaya a volver un arma contra nosotros mismos. Lo que importa allí no son las palabras de prevención que él hizo, sino que el solo hecho que él, como la figura número uno del mundo, en el mundo religioso, le diera luz verde para entrar en acción en esto, llama la atención espiritualmente hablando. Eso provocó que inmediatamente en esa misma semanas después que él está reunido aquí, inmediatamente todos ustedes fueron testigos, nuestras redes sociales fueron invadidas con imágenes del Papa Francisco, pero imágenes artificiales del Papa Francisco. Un Papa Francisco vestido en esta forma, un Papa Francisco así, un Papa Francisco montado en una moto con todo el vestuario que usan aquí los motociclistas, de esa manera, y con la imagen perfecta de él. O sea, en lo más mínimo no se puede decir que no es Francisco, pero todo es una imagen artificial. En las imágenes que mostraron aquí, esas imágenes movibles, aquí, y cualquiera podía decir, porque es exactamente el Papa Francisco, pero todo era una imagen artificial. Pero ¿quién podía negar que ese era el Papa Francisco? Nadie lo podía negar. ¿Quién podía negar en la imagen que pusieron al Papa Francisco manejando la moto y vestido y todo así? Nadie lo podía negar. Pero no era el verdadero Papa Francisco, era una imagen artificial. Qué interesante, porque una vez más, aquellos escatólogos que escribimos que el falso profeta iba a ser el promotor, el impulsor o el propagandista, eso sería lo más correcto, de los últimos pasos para el establecimiento del control de la humanidad. Inmediatamente esto pasó el 27 de marzo. Fueron las noticias del Papa aquí cuando él recibe a esta gente en el Vaticano y las famosas noticias artificiales. Múltiples de pastores y evangelistas están usando ya por los últimos años sermones hechos por personas a los cuales nadie conoce, y se sospecha que inclusive muchos de estos sermones son elaborados por IA, es decir, inteligencia artificial. Estos pastores pagan una cuota para recibir estos nuevos mensajes artificiales. Es decir, que el camino se está acelerando a la gran tribulación. Una de las crisis terribles que está pasando a la iglesia misma es que la inmensa mayoría de los pastores ya no están utilizando el Espíritu Santo para preparar sus sermones, sino que pagan. Es por eso que los oímos hablar que todo este mes vamos a hablar de esto, el otro mes vamos a hablar de esto. Bueno, y si el Espíritu Santo quiere cambiar el tema, no se puede, porque inteligencia artificial dice que el tema que se va a hablar este mes va a ser el tema, dígame cualquier tema usted, dígame cualquier tema. La gracia de Dios, y se va a hablar de la gracia, pero el Espíritu Santo quiere hablar de santidad. No puede, porque inteligencia artificial del pastor dice que todo este mes se tiene que hablar de la gracia. Y punto, tienes que escuchar eso y eso es. Ahora entiende usted entonces, ¿entienden ustedes, Pastor Manzou y todo? Ahora entiende por qué la crisis que está pasando la iglesia en este momento. Porque la misma iglesia podría ya estar siendo, ¿cómo se dice?, afectada por ese espíritu de inteligencia artificial.
Porque hace muchos más años atrás, 20, 25, 30 años atrás. Así que si me quieren llamar a mí todavía de esos anticuados 30 años atrás, está bien, lo acepto. Que todavía preparaban sus propios sermones. Porque para la gloria de Dios, todos mis sermones yo los preparo, yo los hago, me dedico, hago el estudio, hago la investigación, hago esto, bajo todo, hago y preparo mis sermones. E inclusive los tengo preparados y a veces ya preparado, he trabajado todo y cuando subo al púlpito el Señor dice no lo vas a predicar. Y lo tengo que archivar y en su momento el Señor me va a decir ya, úsalo. Y así hacían la inmensa mayoría de los pastores de hace 20, 25 años atrás, 30, así lo hacían. Ayunaban, oraban y preparaban sus sermones. A veces los encontraba usted, los que son hijos de pastores aquí, que están, se acordarán de esos viejitos, que a veces los encontraba a la 1, 2 de la mañana todavía despierto en su oficinita, porque estaban haciendo el mensaje del domingo. Pero ahora ya no, porque ahora pagan una cuota y reciben en línea los sermones que van a predicar los siguientes 4 domingos. ¿Quién les hizo ese sermón? ¿Quién es esa persona que está detrás? El mismo cuestionamiento nos hacemos con los cantantes cristianos. ¿Dónde están esos compositores puros, genuinos? Esos cantos únicos, que hasta hoy en día algunos de ellos, 500 años después, cuando los escuchamos, nos tocan lo más profundo el corazón. Esos cantos que salieron genuinos, de esos hombres que ni siquiera eran compositores. Como ese hombre, John Fox, que no era un santo, era un tipo traficante de esclavos. Se iba a África y compraba esclavos y los traía a Inglaterra para venderlos al mejor postor. O sea, era un tipo malo. Pero un día que viene su barco llenísimo de esclavos de África, se viene una tormenta tremenda en el Atlántico y la muerte era inevitable. Y John Fox se arrodilló frente a la proa y le dijo: Señor, si tú me salvas a mí y a estos tripulantes que traigo, si tú me salvas, yo dedicaré el resto de mi vida para ti. Milagrosamente el barco fue salvado de la tormenta. Al atracar en Inglaterra, John Fox liberó a todos los esclavos y les dijo: son libres. Yo no vuelvo a hacer este negocio. Fue a una iglesia, aceptó públicamente a Jesús y unos meses después fue presentado en aquella iglesia. Y allí dicen, en aquel púlpito, John Fox dijo: este es mi primer sermón, pero antes de mi primer sermón dijo: yo quiero cantar esta canción que salió allá en el mar cuando estaba a punto de morir. Sublime gracia. 500 años después, seguimos, cuando escuchamos esa canción empezamos a llorar. Ya no tenemos esos compositores profundos al estilo de John Fox, al estilo de los voceros de Cristo, al estilo de Manuel Bonilla, al estilo de Oscar Medina, que es el último, o Estanislao Marino, que son los últimos ya que quedan. Ya no los tenemos. En su lugar estamos invadidos en nuestros grupos musicales de canciones modernas, con letras lindas, pero ¿quiénes son los compositores de esas letras? Podríamos estar siendo influenciados por composiciones de inteligencia artificial como los sermones de los pastores
Es decir, en otra palabra, que esta teoría ya está llegando a la propia iglesia. ¿Es esa la razón de la crisis que tenemos tanto en la alabanza hoy en día como también en los sermones de nuestras iglesias? ¿Es posible que eso sea el principio? Y si esta gente ya invadió a la propia iglesia, ¿cuál será el escrúpulo entonces para el resto? La Torre de Babel, ¿se acuerda? El Señor dijo, una vez que Él los miró, que ellos se dispusieron a utilizar lo que todavía nosotros no podemos entender. ¿Qué clase de inteligencia estaban utilizando ellos? El asunto es que ellos decidieron intervenir desde las alturas en la mente de Él y controlarla. Y una vez que tomaron la decisión, Yahweh los observó desde las alturas y Yahweh se dio cuenta que una vez que tomaron la decisión, no iba a haber marcha hacia atrás. No había marcha hacia atrás. Así que es cuando Dios decide y dice, estos quieren ser igual a Dios, igual a mí. Y recuerde, Dios no comparte su gloria, mucho menos con una raza caída. El doctor, a quien voy a citar es también un amigo, me conocido por el doctor, por el pastor Mansogo. Doctor Jimmy M. Montpremier es un autor del libro Hombre Computadora Viviente. Es el libro que él es autor de ese libro y muy amigo personal que interviene hasta en su libro es José de Batista, doctor en ciencia de psicología, psiconeurología. Este último es autor de las teorías de reingeniería humana y de psicología de la identidad, y es parte del grupo de científicos de la ONU en el tema de la inteligencia artificial. Este prominente científico. Esto es lo que se llama neurociencia. El cerebro humano por el sistema neurosis central y sistema nervioso periférico. Esto funciona por medio de las células neurona, cuya misión es producir, mandar avisos a todo el sistema nervioso. Ellos dicen que en este sistema, que es lo que los está llevando ya al control de la inteligencia artificial, y dicen que este sistema compuesto aquí en nuestro cerebro funciona con tres, que fue donde llegó la investigación de ellos. Tres acciones. Una, la misión de darnos la capacidad de hablar y de pensar por nosotros mismos y de operar la inteligencia. La trifunción de ese sistema que nadie lo ve, pero que está allí y que es parte de ese sistema invisible. En otras palabras, aquí nos va a dar la idea del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Pero ¿qué es el Espíritu? Espíritu. ¿Qué es un espíritu que no se puede ver? Es un espíritu que opera poderosamente, el Espíritu Santo. O sea que en este momento, por eso es que sabemos, por eso es ilógico, ahora ya mismo la ciencia, la misma ciencia que una vez respaldó a Darwin, ahora la misma ciencia que ha avanzado y en el conocimiento, la misma ciencia está diciendo que Darwin estaba loco al decir Darwin que el ser humano es descendiente del mono, porque ahora la misma ciencia está llegando al conocimiento y decir, en realidad el mono no tiene esa trifunción en su cerebro, ni ninguno de los animales. El único que tiene ese trifuncionamiento desde parte del cerebro es el ser humano. Y se van inmediatamente al Génesis que leímos y dice, y que al principio dijo Dios, hagamos al hombre con nuestra inteligencia. Es decir, reciba inteligencia que viene de nosotros. Viene de nosotros. Esa palabra, acuérdese, viene de nosotros. Es exactamente lo que está haciendo en estos métodos de tecnología artificial y quien está detrás ahí, que vamos a verlo más adelante. Es decir, hagamos esto
y que llegue de nosotros a ellos. Entonces están usando el mismo principio de la creación de Dios. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, reciba la inteligencia de nosotros en todo esto. Estos dos doctores nos dan mucha información del futuro inmediato de la inteligencia artificial. En especial el doctor Jimmy, quien es médico y ministro evangélico. El doctor Jimmy me comunicó su inquietud sobre el peligro neurolingüística, imitando al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2:4. La ciencia de este sistema está siendo usado por Dios mismo para que, sin que ellos se den cuenta, solo están cumpliendo con los preparativos de la gran tribulación. En otras palabras, Dios está permitiendo que lleguen donde tienen que llegar, al final de la Torre de Babel. ¿Qué pasó cuando llegó al final de la Torre de Babel? Dios intervino en el cerebro de ellos. Cambió todo el sistema neurolingüístico de ellos, porque en aquel entonces todos tenían una sola lengua, y Dios intervino. En este caso Dios los está dejando. Ellos están en este momento jugando al papel de Dios. Lo que no se dan cuenta es que Dios los está dejando para llegar a su propio final, como en la Torre de Babel. Dice, podríamos mirar aquí el espíritu de la bestia imitando al Espíritu Santo, y que esta supercompañía podrán fabricar miles de robots para que operen simultáneamente en todo el mundo. Mire cómo va la imitación hacia la gran tribulación. Recuerde que son 3 bestias, ¿verdad? Es lo que enseño en mi libro Israel al filo de la profecía. Son 3 bestias. El antipadre, que por cierto, con todo respeto, catastróficamente, no catastróficamente, por falta de que no tenían el conocimiento, multitud de nuestros teólogos, aún los que están en las redes sociales, nunca pudieron recibir esa información de cómo era que iba a funcionar a través de la ciencia todo este sistema. Y siempre solo dedicaron, los que tratan de manejar escatología, siempre solo hablan de 2 bestias, dos bestias. De hecho, en su momento, en la segunda edición de este libro, porque esta es la tercera edición, en la segunda edición de este libro todavía yo estaba en eso también, como escatólogo, porque eso era, seguíamos la línea de todos los escatólogos. Seguíamos la línea siempre 2 bestias, 2 bestias, 2 bestias, 2 bestias. Anticristo, falso profeta. Y nunca hacíamos énfasis en el antipadre. ¿Y quién es esa bestia antipadre? Va a ser el mismísimo Satanás encarnado en un ser humano. Pero no va a ser un ser humano común y corriente o cualquiera. Tiene que ser un ser humano que tenga todas las características para que él pueda estar. Por ejemplo, lo contrario. Dios es 3 veces santo. Dios no puede operar en una persona. Por eso tenemos nuestro cuestionamiento profundo de esto, como muchos de los que siguen nuestros salvadoreños y hondureños, unos señores allí de Honduras, yo veces que son súper mal hablados. Y ahora el apóstol tal, y comienza a decir palabrotas, aquí, y unas palabras bien feísimas. Allí el Espíritu Santo no puede operar. Porque una persona que habla en nombre de Dios no puede tener palabras sucias en su boca. Porque Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Entonces, si el Señor iba a intervenir, pues por eso que se hizo humano. Se hizo humano. Él tenía que intervenir, Dios hecho carne, a una persona perfecta. Es decir, que nunca conociese pecado. ¿Quién es Jesús?
A ver, dígame, ¿quién es Jesús? Jesús nunca cometió pecado. Fue perfecto. Es el único perfecto como humano, en quien nunca hubo pecado. Y por eso la plenitud de Dios estuvo en él. O en otra palabra, fue Dios hecho carne, Dios encarnado allí mismo. Es por eso que los judíos no podían entender aquel momento. Cuando Jesús decía públicamente que él era el Hijo de Dios, para los judíos esta era una blasfemia. Porque para los judíos, cuando él decía que él era el Hijo de Dios, era Dios manifestado en carne, Dios encarnado. Entonces los judíos se escandalizaban con Jesús, se escandalizaban. Eso es blasfemia. Pero ahora vaya a la inversa. ¿En quién se va a encarnar Satán en los últimos días? No va a ser un hombre todo debilucho, bien débil, llamado Biden. No, esa no es la imagen que él quiere mostrar. Si él quiere mostrar la imagen de un anciano, porque va a imitar la Biblia. Al padre se le menciona como el anciano de día. Daniel menciona a un anciano de rostro fiero. Anoche vio las características de los pecados de Satanás, se dio cuenta, ¿verdad? Una de ellas era la soberbia. El otro era la intriga. Son las características de Satán. La intriga y esas características. O sea, él, si se va a encarnar, tiene que ser en alguien, no un debilucho, no una persona común y corriente. Tiene que ser una persona sumamente fuerte, poderosa, soberbia. Todo lo contrario de la santidad de Dios, que sea soberbio, depravado, mentiroso, que la intriga lo siga. Y sobre ese personaje, que llegará a ser el number one del mundo, se encarnará finalmente el mismísimo Satanás. ¿Por qué? Porque llena las características de él. Luego está el anticristo y luego el falso profeta que hace el papel del Espíritu Santo. Aquí está ya. Pero como el antiespíritu, es decir, el espíritu de Satanás, no es unisciente ni es omnipresente, como si es el Espíritu Santo, Ruach Kodesh. Como el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo está presente en cualquier lugar simultáneamente. Y el Espíritu Santo no necesita de otros espíritus para que le den ayuda, porque Él es Dios. El Espíritu Santo simultáneamente está en este momento aquí con nosotros, y en este momento está en Inglaterra, y en este momento está en Israel, y en estos momentos está en Asia, en este momento está en Australia. Pero Satanás no lo puede hacer, porque Satanás no es Dios. Así que el antiespíritu, como no es parte del Espíritu Santo, no es como el Espíritu Santo, entonces Satanás tiene que hacer uso de la inteligencia artificial, tecnología. ¿Y qué es? Preparar lo que dijo aquí, me decía el doctor esta mañana, preparar múltiples de múltiples. Eso vamos a ir ya en la parte profunda. Múltiples de lo que podríamos llamar el duplicado de él. ¿Cómo te llamas tú, hijo? Cris. El duplicado de Cris. Un Cris bueno y un Cris negativo. Y hacen 300 Cris al mismo tiempo. De tal manera que pueden poner a un Cris en 300, son 204, no 204 países simultáneamente. ¿Ahora entienden para dónde va? ¿Ya lo entendieron para dónde va? De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban.
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, aquí está. Están imitando al Espíritu Santo, inteligencia artificial. Están llegando a la imitación del Espíritu Santo.